Josué capítulo 19. La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y les correspondió por heredad Beerseba, Seba, Molada, Hazar Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Jorma, Siclag, Bet Marcabot, Hazar Susa, Bet Lebaot y Saruhen, 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, Ramat del Negev. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron, pues, heredad en medio de la heredad de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad llegaba hasta Sarid, y su límite subía hacia el occidente hasta Marala, tocaba a Dabeset y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jocneam. Luego doblaba desde Sarid al oriente hacia la salida del sol hasta el límite de Kislot Tabor, seguía hasta Daberat y subía hasta Jafia. Y desde ahí continuaba al oriente hacia la salida del sol hasta Gad Jefer, a Itacasín, y seguía hasta Rimón, rodeando a Nea. Y por el lado norte, el límite la rodeaba hasta Hanatón y terminaba en el valle de Jefteel. También estaban incluidas Catat, Naal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y su territorio llegaba hasta Jezreel, e incluía Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sihón, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, Enhada y Bet Pases. Y el límite llegaba hasta Tabor, Sahasima y Bet Semes, y terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio fue Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. Y al occidente llegaba hasta el Carmelo y hasta Sihor Libnat, y doblaba hacia el oriente hasta Bet Dagón, y llegaba hasta Zabulón, y hacia el norte al valle de Jefteel, hasta Bet Emek y Neiel. Entonces continuaba hacia el norte hasta Kabul, Hebrón, Rehob, Hamón y Caná, hasta la gran Sidón, y el límite doblaba hacia Ramá y la ciudad fortificada de Tiro. Entonces el límite doblaba hacia Josa y terminaba en el mar por la región de Aksib. También estaban incluidas Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí, a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y su límite era desde Jelef, desde la encina de Saananim, Adami Neseb y Jabneel hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. Entonces el límite doblaba al occidente hacia Asnot Tabor, y de ahí seguía a Hukkok, alcanzaba a Zabulón en el sur, tocaba a Aser en el occidente y a Judá en el Jordán hacia el oriente. Y las ciudades fortificadas eran
Sidim, Ser, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Rama, Hazor, Sedes, Edrei, En-Hazor, Irón, Migdal, Lel, Jorem, Bet Anat y Bet Semes. 19 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Y el territorio de su herencia fue Sora, Estaol, Irsemes, Saalabim, Ajalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Hedún, Beneberac, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio junto a Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem y la capturaron. Y la hirieron a filo de espada, la poseyeron y se establecieron en ella. Y a Lesem la llamaron Dan, según el nombre de Dan su padre. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, los hijos de Israel dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. De acuerdo con el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Será, en la región montañosa de Efraín. Y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel repartieron por suertes en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Josué capítulo 20. Y el Señor habló a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Designad las ciudades de refugio de las cuales os hablé por medio de Moisés, para que huya allí el homicida que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al homicida en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Y habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el homicida volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Y ellos separaron a Sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem, en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el forastero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir ahí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Josué capítulo 21. Los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: El Señor ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde habitar con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Entonces los hijos de Israel
dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor. Y la suerte cayó en las familias de los coatitas. Y a los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, les tocaron en suerte 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Y al resto de los hijos de Coat les tocaron en suertes 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari les tocaron según sus familias 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Y los hijos de Israel dieron por suerte a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades, que aquí se mencionan por nombre, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón. Y fueron para los hijos de Aarón una de las familias de los coatitas de los hijos de Leví, porque la suerte fue de ellos primero. Les dieron Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, con las tierras de pasto alrededor. Mas los campos de la ciudad y sus aldeas los dieron a Caleb, hijo de Jefone, como propiedad suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, la ciudad de refugio para el homicida con sus tierras de pasto, Libna con sus tierras de pasto, Jatir con sus tierras de pasto, Estemoa con sus tierras de pasto, Jolón con sus tierras de pasto, Debir con sus tierras de pasto, Ain con sus tierras de pasto, Juta con sus tierras de pasto y Bet-Semes con sus tierras de pasto. 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pasto, Gebá con sus tierras de pasto, Anatot con sus tierras de pasto y Almón con sus tierras de pasto. 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Y las ciudades de la tribu de Efraín fueron dadas por suerte a las familias de los hijos de Coat, los levitas, el resto de los hijos de Coat. Y les dieron Siquem, la ciudad de refugio para el homicida con sus tierras de pasto en la región montañosa de Efraín, y Geser con sus tierras de pasto, Kibsaim con sus tierras de pasto y Bet-Horon con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, el Teque con sus tierras de pasto, Gibetón con sus tierras de pasto, Ajalón con sus tierras de pasto y Gat-Rimón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés les dieron por suertes Taanac con sus tierras de pasto y Gat-Rimón con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Todas las ciudades con sus tierras de pasto para las familias del resto de los hijos de Coat fueron 10. Y para los hijos de Gersón, una de las familias de los levitas de la media tribu de Manasés, les dieron Golán, en Basán, la ciudad de refugio para el homicida con sus tierras de pasto, y Beet-Tera con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Y de la tribu de Isaacar les dieron Quisión con sus tierras de pasto, Daberat con sus tierras de pasto, Jarmut con sus tierras de pasto y Enganim con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Aser les dieron Miseal con sus tierras de pasto, Abdón con sus tierras de pasto, Helcat con sus tierras de pasto y Rehob con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí les dieron Sedes en Galilea, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Hamot Dor con sus tierras de pasto y Cartán con sus tierras de pasto, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas, conforme a sus familias, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Y a las familias de los hijos de Merari,
El resto de los levitas les dieron de la tribu de Zabulón Jocneam con sus tierras de pasto, Carta con sus tierras de pasto, Dimna con sus tierras de pasto y Naalal con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén les dieron Beser con sus tierras de pasto, Hasa con sus tierras de pasto, Cademot con sus tierras de pasto y Mefaat con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Gad les dieron Ramot en Galaad, la ciudad de refugio para el homicida con sus tierras de pasto, Mahanaim con sus tierras de pasto, Hezbón con sus tierras de pasto y Hazer con sus tierras de pasto. 4 ciudades en total. Todas estas fueron las ciudades de los hijos de Merari conforme a sus familias. El resto de las familias de los levitas y su suerte fue 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor. Así fue con todas estas ciudades. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron.